Verlo Simple. Un podcast de salud mental para las personas que quieren ver simple la complejidad de la vida. Estamos aquí, bueno, ya nos conocen, pero... Yo soy Andrea. Cointa, y hoy tenemos a un invitado muy especial, Michel Reyes, que es un gran amigo, psicólogo y un currículum extenso. ¿Quieres presentarte brevemente? Bueno, yo soy Michel, hola. Pues nada, soy profesor, soy psicoterapeuta, tengo por ahí algunas publicaciones en materia de regulación emocional y pues en particular desarrollé justo un tratamiento para el manejo del enojo hace algunos años y se han publicado algunas investigaciones al respecto y creo que pues es la razón por la que estoy aquí el día de hoy. Bueno, esa y muchas otras que te tenemos un gran cariño y también pues se nos hace súper interesante hablar contigo de la conducta humana. Y a mí me gustaría empezar platicándoles mi mañana fui a correr hoy a CU. Les quiero contar un episodio de enojo porque este va a ser el tema que vamos a tocar. Estaba corriendo en CU y me metí al jardín botánico porque las puertas estaban abiertas, estaba todo abierto y entonces pues iba corriendo con mi amiga y dijimos qué padre, empezamos a ver todo el bosquecito y todo súper bien y de salida llegan dos personas trabajadores de la UNAM a decirnos así como, oigan, no pueden estar aquí, este lugar está cerrado, estamos de vacaciones porque pues, ahorita la UNAM está cerrada, o sea, no deberían haber entrado. Y como que la señora sobre todo se puso muy en una posición de, oye, es que no deberían estar aquí. Y entonces empecé a sentir como una reacción de rebeldía, como de, a ver, ¿por qué me hablas así? Espérame tantito, o sea, no lo hice a propósito. Y empecé a dar respuestas como, pues no había ningún letrero, o sea, no decía que no podíamos pasar, las puertas estaban abiertas. Y ya mi amiga dijo, bueno, de todas formas ya nos vamos. Y conforme íbamos saliendo nos seguía diciendo cosas como, lo que pasa es que están fumigando y hasta es peligroso que ustedes estén aquí porque hay cosas de la fumigación. Y yo así como, ok, pero no había ningún letrero. Y como que me quería detener de decir más cosas, pero entre más avanzábamos, me daban más ganas de demostrarle que yo tenía razón. Así como, mira, ¿cómo no hay ningún letrero? ¿Ves? No hay. Y la señora, pero está más adelante, aquí no se ve, pero allá abajo hay otro. Y yo, claro que no. Y entonces empezamos a tener una mini discusión. Y bueno, finalmente nos salimos del lugar, pero yo me quedé todavía un rato como con esta sensación incómoda. Y además dije, además me arruinó mi mañana porque yo estaba bien feliz viendo las plantas y todo y ahora estoy de malas por su culpa. Entonces, bueno, empecemos por ahí. ¿Crees que nos puedas ayudar a definir qué es el enojo? ¿Qué es eso que me sucedió en ese momento y que nos pasa a muchos en el día a día? Claro. Bueno, pues voy a tratar de ser breve porque me podría así extender muchísimo. Bueno, como creo que es pues más o menos de dominio común, se dice típicamente que el enojo es una emoción, ¿no? Ahora, cuando hablamos de emoción, pues hay también diferentes maneras de abordar el tema de la emoción. Desde el lenguaje ordinario o el común hablar, pues normalmente decimos que la emoción es algo que se siente. Desde la psicología en particular, casi siempre se habla de la emoción como una reacción compleja que involucra pues una manera particular como de reaccionar psicofisiológica de nuestro cuerpo, acompañada de una manera particular de pensar y de una manera muy específica de actuar, ¿no? Okay. Y típicamente se dice que las emociones pues son reacciones que se han ido seleccionando pues por selección natural, valga la redundancia, ¿no? En realidad esto no es así. O sea, sí es cierto que los seres humanos compartimos con varios mamíferos pues una reacción innata como de intimidación o de advertencia hacia alguien que nos ha hecho algún tipo de daño o amenaza con poner en riesgo nuestros recursos, o sea, nuestra comida, nuestra casa, nuestros paz, seres queridos, nuestra tranquilidad, ¿no? Nuestro paseo matutino. Justamente, entonces, pues bueno, o sea, lo que nosotros vemos normalmente en la naturaleza es, yo que sé, que un león como que se enfuruña, los seres humanos también como que nos engorilamos, ¿no? Miramos de una manera culturalmente podríamos decir amenazante, y hasta ahí queda el enojo. Pero ya cuando entramos con las diferentes culturas, cómo entendemos el enojo,
ya tiene ciertas connotaciones, ¿no? Como por ejemplo que el enojo es una reacción que es negativa, que es displacentera o que no lo es, que es peligrosa. Entonces ya realmente, ¿no? Más allá de esta reacción como de intimidación o de advertencia, ¿sí? Que en teoría distintos mamíferos tenemos ante ciertos riesgos, el enojo ya incluye incluso una manera de expresarlo que es propio de cada cultura y que tiene algunas diferencias dependiendo del género, dependiendo de la edad, etcétera. Me llama mucho la atención lo que dices, Mitch. ¿Por qué crees que culturalmente el enojo está mal visto? Principalmente porque el enojo, uno, típicamente se entiende como sinónimo de agresión, ¿no? Como que inevitablemente cuando nosotros nos enojamos vamos a agredir a alguien. Entonces, por eso se le considera peligroso. Y vale la pena como distinguir que una cosa sería entonces el enojo como una disposición a la advertencia, a la intimidación, ¿no? Y que nos orienta a resolver un problema, versus la agresión, que es un comportamiento que ya tiene la intención y el efecto de dañar a otra persona, ¿no? Y otra de las razones es que pues, el enojo típicamente es incómodo para las personas que están presentes cuando alguien se enoja. Entonces ahora sí que pues, yo creo que el enojo en realidad está mal entendido. O sea, a la gente no le gusta, pero porque yo me siento incómodo cuando tú estás enojada. Pero pues ese es tu rollo, ¿no? Si a ti te incomoda, pues es tu bronca. Uno. Y dos, porque se entiende que el enojo inevitablemente nos lleva a reaccionar de una manera dañina y no tiene que ser el caso necesariamente. Ahora, hablabas de que en diferentes culturas, y bueno, la que conocemos pues es la mexicana, somos mexicanos, vivimos aquí. ¿Cómo crees que se entiende el enojo en nuestra cultura? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque a lo mejor, bueno, podemos hablar de en el oriente, en otros lugares, pero aquí, ¿cómo será que típicamente manejamos el estar enojados? Además de lo que ya dijiste, que es como me incomoda y no me gusta y hay que evitarlo, ¿no? Pues yo creo que de manera general se dice que el enojo es algo que experimentamos cuando hay algo, casi siempre es otra persona, que de alguna manera nos incomoda. El grado de enojo, de intensidad del enojo que experimentamos, típicamente se entiende como justificado o no en función del grado de incomodidad. Es decir, no es lo mismo, e incluso usamos palabras diferentes, no es lo mismo molestarte porque dejaste mi taza donde yo no la dejo normalmente, a enojarme, que es cuando me rompiste mi taza, ¿no? Entonces, normalmente se dice que dependiendo de si es solo una incomodidad, hay molestia. Si hay un daño a mí, a los míos, a mi propiedad, a mis oportunidades, entonces ya se justifica el enojo. Entonces, típicamente se dice que el enojo es una emoción que sentimos cuando alguien nos provoca un daño. Pero no solo eso, sino que también ese daño, punto número uno, es producto de un descuido. Sí, es decir, como se pudo haber evitado, pero no se evitó por una de dos razones. Una, porque no tuviste cuidado, como a lo mejor el caso de esta señora que ha de haber pensado, no tuviste cuidado. O dos, se asume que me hiciste daño de manera intencional. Sí, como puede ser el caso de esta señora de yo sé, ¿no?, que ahí está el letrero y tú no lo viste y te pasaste las leyes de CU por donde quisiste, ¿no? Y a lo mejor en tu caso, pues entiendo, ¿no?, que si no está el letrero visible, también de alguna manera se percibe, oye, me estás incomodando, me estás haciendo pasar un mal rato. En ese sentido, me haces daño a mi paz, a mi tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Y por otra parte es como, y además me estás haciendo daño porque tú eres la que no tienes cuidado, porque el letrero no está visible. Entonces, de ahí que comúnmente se dice que el enojo es una emoción que tenemos ante una injusticia, que es algo que me hace daño, que se pudo haber evitado, pero por descuido no se evitó o de manera intencional no se hizo. De ahí que también se dice que el enojo lo sentimos cuando ese daño que percibimos, ¿no?, ocurre de manera injustificada.
Sí, voy a volver a repetir, por descuido o por intención. Y entonces lo que hacemos es presentar una reacción de intimidación. ¿No? Normalmente con lo que sí está asociado el enojo es como con esta respuesta de intimidación, de hostilidad, que tiene la función de detener a las otras personas, de marcar un límite. Y básicamente yo creo que eso sería, aunque la gran mayoría de la gente, como ya dije, lo asocia a que esta reacción de intimidación por fuerza nos prepara para agredir, que es para hacerle un daño físico o moral a la otra persona o a sus seres queridos o a su propiedad. Ahorita que pasamos un poco al tema de agresión, que yo sé que estás diferenciando que el enojo no es agresión y viceversa, pero creo que en muchas ocasiones cuando hay enojo se presenta la agresión. Entonces, me pregunto qué tanto crees tú que la agresión ha aumentado como en los últimos años, si realmente ha aumentado o siempre ha sido igual. O sea, y pienso un poco en la época actual en la que vivimos, donde la gente agrede, por ejemplo, por redes sociales, ¿no? Poner comentarios contra alguien del otro equipo o alguien que no me parece, y hay comentarios muy agresivos y muy fuertes en redes sociales. O también quienes vivimos en una ciudad como la Ciudad de México y que es como el tráfico, todo el caos que hay, y que ves esta agresividad que se siente en el ambiente a veces cuando vas manejando y alguien no te deja pasar y todo. ¿Crees que esto ha aumentado o crees que es lo mismo pero en otras condiciones? ¿Qué está pasando con la agresión? Yo no sé, o sea, no sabría decir en realidad si la agresión ha ido en aumento o no. Definitivamente la forma en la cual las personas expresan su enojo y o agreden sí es diferente hoy de lo que era en el pasado, ¿no? Por ejemplo, a ver, probablemente sí tenemos la impresión de que hay más agresión. Uno, porque, pues bueno, nosotros que vivimos en una ciudad, pues sabemos que somos muchos, ¿no? Entonces, si interactúas con muchas personas, en algún momento alguien te va a estorbar de alguna manera. Entonces va a haber enojo. No es lo mismo que si yo vivo solito en mi cabañita en el bosque, ¿no? Estoy menos expuesto, ¿no? A instigadores de enojo. Pero por otra parte, creo que también, ahorita que mencionabas a las redes sociales, pues las personas interactúan incluso de manera virtual con un número muchísimo mayor de personas, ¿sí? Y hay otros fenómenos que ocurren junto con eso. Hoy día hay algunos factores culturales que se asocian a la experiencia del enojo. En primer lugar, hay como una cultura del antagonismo. Hay una tendencia a vernos como parte de un bando que tiene sus opositores. Es como yo apoyo a este equipo de fútbol y tú apoyas a este otro. O yo tengo estas tendencias políticas y tú estas. Yo tengo estas costumbres carnívoros. A lo mejor yo tengo estas costumbres pues más conservadoras y tú eres más progre, ¿no? Entonces inevitablemente se generan bandos, lo cual personalmente yo considero muy perjudicial. En el momento en el que hay bandos ya hay una percepción de que yo tengo un proyecto que defiendo y tú pones en amenaza ese proyecto. Entonces se entiende por qué cuando tú ganas un poco de reconocimiento, de influencia, de poder, me pones a mí en amenaza, pero además a todo mi proyecto que yo represento. A menor escala, pues está la agresión común, ¿no? Que uno vive a lo mejor en la calle, ¿no? En el trabajo, que está relacionada con la cultura del honor, que tiene que ver con si tú me desprestigias, ¿no? Me faltas al respeto frente a otras personas. Y Andrea identificándose. Y yo. Pues ahí inmediatamente es como o respondo, ¿no? O pierdo y soy mi honor. una persona honorable o soy un cobarde, ¿no? Y entonces moralmente soy dañado. Y así hay varias prácticas culturales que justifican, y no solo justifican, de alguna manera te condicionan o te enseñan que hay que enojarse ante ciertas ofensas cuando representan un daño moral y a veces casi que hasta imaginario, no real, ¿no? Sí, como que me robaste mi cartera, pues.
Entonces, yo creo que lo que pasa en las redes sociales es que típicamente, incluso sabemos que los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es como filtrar la información para que tú veas información con la que tú te identificas. Entonces, cuando te encuentras con alguien que representa una ideología totalmente diferente, ahí es cuando te sientes amenazado y entras en confrontación. Otra de las cosas que creo que pasan es que antes la agresión tendría a ser verbal, tendría a ser física. Entonces, no era tan fácil como el que alguien te mirara feo y le dijeras, ¿qué me ves? Y te dijera, no, nada, ¿no? O de lo contrario, pues te agarrabas a piñas con el de enfrente, ¿no? Hoy en día, con la distancia que implica la red social, pues yo te digo lo primero que se me viene a la cabeza, porque sé que no va a pasar nada más allá de que tú me contestes, ¿no? Pero pues con las redes sociales hay otro fenómeno que es el del anonimato. Entonces es muy fácil, te tomo una foto, te expongo, ¿no? Armo toda una historia inflamada sobre el por qué tú me ofendiste y nadie te va a decir nada porque ni siquiera saben quién eres, ¿no? En primer lugar. O yo te denuncio en representación de una persona que yo conozco, que no voy a decir quién es. Entonces eso hace que sea más fácil agredir moralmente a las otras personas. Y creo que es lo que comúnmente se ve más, ¿no? Por cuestiones legales y diferentes tipos de restricciones, creo que la agresión física ya no se ve tanto, pero ese tipo de agresión moral estamos mucho más expuestos, ¿no? Ya hablando de agresión desligada del enojo, pues también la agresión instrumental es diferente. No es lo mismo que, no sé, ¿no? De repente por ganar cierto poder, ¿no? Un grupo criminal pues agreda para demostrar su potencia, pero no es por enojo, es por poder, por lo que se está haciendo, ¿no? Antes tal vez eso no se veía tanto, salvo en las guerras, ¿no? Entonces se supone que hay un proyecto justo que yo estoy defendiendo, etcétera. O sea, nada, todo este rollo es como para decir, no sé si es mayor o menor. Sí creo que se ve de manera diferente en el cotidiano el enojo y la agresión de cómo se veía antes, ¿no? Oye, Mitch, y volviendo un poquito a lo que decías hace un ratito que ya me llamó la atención, esto que a veces hacemos de decir, me molesta poquito como disminuir el enojo a algo como más... como no, inclusive no decir que estamos enojados, sino decir como que, ay, me molesta que hagas esto, pero no te confronto y te digo, estoy molesto. Surge en mí la pregunta de, yo tengo la hipótesis de que los mexicanos manejamos muy mal el enojo. Inclusive a veces voy por la calle pensando en será la emoción que peor manejamos y me gustaría saber un poco tu perspectiva respecto a si tú consideras que es una de las emociones que manejamos más mal, los mexicanos sobre todo. No sé si tengan que ver como con la cultura. Pero que más evitamos, de las que menos queremos hablar y de las que más juzgamos en los otros cuando están presentes. Yo creo que sí, o sea, justamente por la forma en la cual se enjuicia el enojo y digo, esto se puede ver históricamente, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Etcétera, pero comúnmente se atribuye a una deficiencia del carácter el que la gente se enoje. No es como no tienes autocontrol, estás loquito, ¿no? Lo que sea. Entonces, en primer lugar, pues no hay realmente una educación en esto es el enojo, ocurre en tales circunstancias y te sirve para poner límites. En realidad, típicamente, pues la educación que recibimos es el enojo es una debilidad del carácter y por lo tanto hay que reprimirlo. Eso por una parte, pero también existe la posibilidad de que aprendamos totalmente lo contrario, ¿no? Como que el enojo es una emoción que empodera, que está justificada, que te da cierto estatus de algunas maneras, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, como hablando de esta cultura del antagonismo, si tú has dicho algo negativo, ¿no? Sobre el superhéroe que yo apoyo, ¿no? Se considera honorable que yo lo defienda, ¿no? Cuando a lo mejor en la escuela, ¿no? Si alguien tal cual, ¿no? Te agarra tu lápiz y te lo rompe, pues nada, eres una persona peligrosa, ¿no? Si le dices, óyeme, ¿qué te pasa? Entonces hay como una suerte de doble moral
de si el enojo es una emoción positiva o no, o cuándo sí o cuándo no. Lo que no hay son buenos modelos que nos enseñen qué hacer con ese enojo. Parece que o lo suprimes o agredes, cuando en realidad a lo que debería de movilizarnos el enojo es a responder de manera asertiva, ¿sí? Comentar la ofensa, buscar una resolución, incluso de alguna manera hacer equipo con la persona que te ofendió para que el problema no vuelva a suceder. Claro que el enojo te invita a ser firme y persistente, pero si lo que tú haces es agredir, a lo que estás invitando es a la venganza. Y si no se venga la persona que tú agredes, se va a vengar a alguien que sea su amigo, ¿no? Y otra vez ahí tienen las campañas, las batallas campales en Twitter y en lo que sea, Ajá, ¿no? claro. Yo creo que en realidad eso es lo que tenemos, ¿no? Como el enojo se censura, pero por otra parte se justifica, no sabemos cómo llegar a este punto medio entre lo inhibo, ¿no? O lo expreso sin filtro, ¿no? Ahora, yo pienso en mi experiencia como terapeuta, como psicóloga clínica, que sí son muchas las ocasiones en las que un paciente llega con problemas de manejo del enojo o de cómo expresa el enojo dentro de muchos otros problemas que presenta, pero que en general es algo que siempre encuentras ahí entre madres e hijos, entre hermanos, en parejas, etcétera, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué resultará tan difícil, a diferencia de otras emociones. O sea, yo tengo la hipótesis de que hay una como sensación física muy intensa que puede ser tal vez muy rápida. No sé si nos podrías hablar un poco de esto, porque creo que aunque hay estos modelos que a veces te podrían enseñar, e incluso hay gente que hemos tomado terapia sobre, a ver, reconoce la emoción, siéntela, nota que estás sintiendo, etcétera, etcétera. A veces qué difícil es como pararte antes de reaccionar con agresividad, ¿no? Y es una emoción que me parece un poco más difícil de gestionar, por lo menos en mi caso, que a lo mejor el miedo o la tristeza. ¿Habrá algún componente que es diferente en el enojo que hace más difícil que las personas podamos regularlo y llegar a estos modelos más asertivos? Yo realmente creo que es más cultural. Pienso que, a ver, al final del día, pues las familias son de alguna u otra manera, pues, representantes de las prácticas culturales más en extenso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un niño expresa temor? Lo primero es que los padres reconocen como esta cara de espanto, ¿no? El encojo los hombros, me petrifico, y normalmente se te acercan y te dicen, sientes miedo, pero ¿por qué? Hablan contigo, te dicen, no, mira, el perro no hace daño, ven, acércate, acarícialo. De alguna manera, como que hay esta noción, por ponerle el ejemplo del miedo, de que el miedo es algo que experimentamos ante una amenaza percibida que nos sobrepasa. Y que está bien, como y que es más aceptado, más compasivo, digamos. Que se puede sentir, que es de humano sentirla, ¿no? Y que a veces, ¿no? Se puede expresar, uno se puede proteger o simple y sencillamente la puede desafiar. En el caso del enojo, al igual que el miedo, pues es una reacción muy veloz. Mi hermanita me agarra mi juguete, ¿no? Y de inmediato yo encaro. Pero ¿qué pasa cuando yo encaro? Pues a lo mejor mis papás de inmediato vienen y me detienen. No se van a acercar a hablar contigo, se van a acercar a ponerte el cuerpo entre tú y tu hermanita. Y típicamente van a proteger a la hermanita. Entonces, a pesar de que ella haya sido una maldita, que agarró el juguete y que en realidad... Cuidado con las hermanitas. Sí, o sea, yo creo que en ese sentido, ¿no? No se habla tanto. Sí, primero por las circunstancias y otra vez hay que proteger, ¿no? A la víctima del enojo del otro. Aunque en muchos ejemplos, pues realmente el que se enoja es la víctima, ¿no? Como tal, de la injusticia. Entonces no se habla tanto, no tenemos tanto esta socialización de, mira, cuando tú sientes como que te haces grande y la respiración se hace más profunda, se enrojece la piel, eso quiere decir que estás enojado. Cuando estás enojado, piensas que la otra persona te ha hecho un daño
y que tú tienes que detenerla, ¿no? Entonces no se nos va dando como esa información y no se nos ayuda a identificar como algunas sutilezas en cómo atendemos, cómo interpretamos, el cómo juzgamos, cuál es la manera pues más efectiva de responder. No aprendemos a mirarlo. Entonces, si no aprendemos a mirarlo, no podemos notarlo y detenernos. Que, digo, dicho sea de paso, ya hablando de psicoterapia que lo mencionas, pues ese es un paso fundamental, ¿no? O sea, las personas que necesitan aprender a expresar su enojo de una manera más efectiva, pues típicamente hay que enseñarles en primer lugar a que noten ciertas reacciones, se detengan, las observen y las nombren, porque eso te da como un poquito de tiempo de reflexión antes de la reacción, que ahí sí ya puede ser pues jalarle la trenza a la hermanita, ¿no? O Oye, patearle sus juguetes. Viene a mi mente la pregunta, o sea, tú dirías que no hay gente enojona, o sea, típico como de tú te enojas de todo, ¿no? Como lo señalado socialmente, como... Qué amargada, Ajá. qué enojona. Ya. Creo que también, bueno, aquí ya merece la pena como distinguir lo que es el enojo como una emoción que todos llegamos a experimentar en algún momento y las personas que preferentemente reaccionan con enojo. Di que no habemos enojona. Que es de quien se dice típicamente eres un enojón, ¿no? Oh. O sea, sí existe. Ya como tal, ¿no? Pues es interesante observar que la gente que tiende a enojarse de manera repetitiva, en primer lugar, tiende a seleccionar situaciones de dos tipos. Por ejemplo, hay quienes son ariscos y es como, Coy me cae mal, entonces no la quiero ni ver. Pero ¿cuál es el tema? Si evitas aquello o a aquellos que te hacen enojar, no estás aprendiendo a interactuar con ellos, a ver su punto de vista, a respetarlos, a ser más flexible y volverte más tolerante, ¿sí? Entonces, ser arisco es un problema. Pero también hay los buscapleitos, que son los que de manera típica buscan situaciones donde saben que van a entrar en confrontación. Realmente ya en condiciones clínicas lo que vemos con los enojones que necesitan ayuda es que alternan entre las dos cosas. ¿Sí? Entonces, a veces tienden a ser evitativos e inhibidos y en otras ocasiones muy confrontativos. La otra cuestión es que tienden a malinterpretar las intenciones de los demás y su propia capacidad para hacer frente a las situaciones. Por ejemplo, la reacción fisiológica se habla como de que hay como un eje, ¿no? Que es como una estructura ahí chiquita que es la amígdala, el hipocampo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se liberan unas sustancias, son catecolaminas, ¿no? Y eventualmente se traduce en que hay liberación de adrenalina y noradrenalina, que es lo que nos lleva a tensar los músculos, ¿no? Ponernos más rígidos, engrosar la voz, etc. Ahí no vamos a encontrar mayor diferencia entre un enojo esporádico y un enojo, pues, como más recurrente, ¿no? O incluso más peligroso en su expresión. La diferencia está en cómo la persona ha aprendido a juzgar a quienes les enojan. Entonces ya vamos a encontrar que de manera preferente tienden a atribuirle malignidad al comportamiento del otro. No solamente es lo pudiste haber evitado, sino no quisiste. Ok. Por otra parte, también está como el te deshumanizo. Y eso te convierte en un criminal o tú eres un hijo de tu finalmente tal por cual. eres un americanista, entonces ¿qué se puede esperar de la gente que piensa como tú? Entonces deshumanizas al otro. Y por otra parte, y esto es muy interesante, típicamente se dice que los enojones tienen baja autoestima. En realidad lo que se sabe de los enojones que tienen ya más, los enojones, ¿no? Ya como un problema, tienden en realidad a tener el ego muy inflado. Entonces normalmente sobreestiman primero su razón, ¿no? La nobleza de su causa, ¿no? Normalmente la sobreestiman, tienden a echar de menos, ¿no? Tienden a disminuir la importancia o la legitimidad del punto de vista del otro. Y así normalmente tienden a verse como justos. Incluso
hay como un convencimiento de si cualquiera se diera cuenta de lo que está pasando, se pondrían de mi lado. Sí, como lo mío es justo y lo tuyo no, siempre, ¿no? Claro. Entonces, de ahí que se justifica que la expresión típicamente sea agresiva, habiendo muchas formas de agredir al prójimo, ¿no? Y habiendo ahí sí muchas diferencias dependiendo de la edad, dependiendo del género, incluso, ¿no? Del estatus sociocultural de la gente, ¿no? Etcétera. Ahorita que hablabas de que el enojón o las personas enojonas tienden a tener baja autoestima, también pensaba si otro perfil podría ser personas muy vulnerables, como que se sientan muy débiles o vulnerables en... O sea, pensé un poco como en un Hulk así que de repente se pone verde y empieza como a... Y que hasta donde recuerdo y lo que entiendo es que esto pasa también cuando ve amenazado algo importante, ¿no? De, no sé, como cosas importantes o personas cercanas. Entonces, no sé, también pienso en personas que a lo mejor estén viviendo como en una injusticia constante, social, laboral, familiar, y que ya haya mucho de esta injusticia constante donde te sientas como poco valorado, invalidado, como poco escuchadas tus necesidades. O sea, por un lado veo este perfil de alguien con un ego muy inflado que piense mi razón es la razón y la verdad. Claro. Y por otro lado, la persona que tal vez ha estado levantando la mano y no se le ha escuchado y se ha sentido invalidada constantemente y que este enojo viene de defender eso y a lo mejor no solo a sí mismo, sino a seres queridos o personas que son importantes, ¿no? Tengo dos comentarios al respecto. El primero es que no hay una diferencia. O sea, aquí lo que estamos haciendo es un juicio de cuándo sí se justifica y cuándo no se justifica. Pero cualquier enojón siempre va a poder defender su punto de vista. Cierto. Sí. Entonces, ahí, ¿no? La cuestión al final del día es, ¿y quién va a tener la razón, no? ¿Quién representa en realidad la causa justa, no? Porque, por ejemplo, hay una persona que, digamos, pudiera ser que constantemente está siendo víctima de injusticias, pero ¿por qué no lo resuelve por la vía civil? ¿O por qué no hace cosas, ¿no? que generan cambios sociales o familiares? ¿O por qué no simplemente se va? ¿O simplemente lo acepta y hace lo posible por adaptarse a esas circunstancias? Hay quien, por al contrario, ¿no? adopta la actitud de tú me estás destruyendo, se justifica que yo te destruya a ti, ¿no? ¿Sí? Y que arda Roma y abajo el sistema, ¿no? O bla, 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 ¿no? Entonces, la cuestión al final del día es, el enojo siempre nos va a movilizar a tomar acción. ¿Cuál es la mejor acción tomando en consideración lo que es mejor a corto y a largo plazo? Bueno, y por otra parte, ¿no? También en la literatura clínica se habla de que hay muchas personas que tienen problemas con la experimentación y la expresión del enojo, pero en este caso es un síntoma de otra condición. A ver, cualquier persona prácticamente con una depresión, un trastorno de ansiedad, ¿no? Un trastorno asociado al trauma, un trastorno de personalidad, va a tender a tener episodios de mucha irritabilidad, ¿sí? Y muchos de ellos, ¿no? Episodios donde hay como, francamente, como hostilidad a la hora de dirigirte con las otras personas o hasta agresión física o verbal. En particular, ¿no? Se sabe que quienes tienen más problemas relacionados con el enojo y la agresión son los sobrevivientes de algún tipo de trauma. No todos, pero muchas personas. En ese caso se considera que más bien el enojo es una reacción defensiva, donde yo estoy tratando de sobrevivir. ¿Sí? Entonces es como, no puedo correr, congelarme no sirve de nada, entonces necesito atacar y en cuanto hago daño me echo a correr. No es como el enojo que tiene como esta intencionalidad de poner un límite, ¿no? Y advertir que esta línea no debe de volver a ser cruzada.
es distinto, ¿no? Entonces, muchos autores, no todos están de acuerdo, yo la verdad no estoy de acuerdo tampoco al 100, dicen que en realidad es miedo, ¿sí? Pero se expresa disfrazado de enojo. Ay, a mí sí me pasa eso, Mish, que me da miedo y me enojo, pero de verdad no estoy enojada. O sea, hace mucho tiempo pasó una situación en donde un perro quiso agredir al mío, pero la verdad es que a mí me dio mucho miedo. Y en ese momento noté que yo estaba en un umbral muy pequeño de irritabilidad, en donde todavía el dueño me ofendió. Entonces, yo la verdad me enojé muchísimo y hasta la fecha me noto como traumada respecto a que algo le pase a mi perro. Entonces constantemente me enojo. Pero sí me enojo intensamente, así de que siento la cara de que quiero golpear al mundo, y entre broma y broma yo hago comentarios como: el día que un perro ataque al mío, bueno, yo mato al dueño. O sea, pero porque siento en el estómago es broma. como muchísimo enojo. Pero yo sí creo que parte de que tengo mucho miedo a que algo... Y si tú me lo preguntas, o sea, yo ahorita lo comparto, inclusive creo que hasta me dan ganas de llorar de pensar en como el miedo que me da. Creo que es una fibra muy sensible para mí, porque obvio siento que mi perro es como súper vulnerable. O sea, en mi mente como que eso lo asocio a que algo le va a pasar. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando justo aparece el enojo ante una emoción, como el miedo, porque yo así lo vivo, ¿no? Y no es que esté enojada con las otras personas. O sea, yo digo, bueno, si tú quieres que le pase algo a tu perro y estás lejos de mí, no me importa. No es que yo esté pensando que sea malicioso o que salga a la calle y ya esté enojada. Yo amo a todos los perros, aún con todo y que sean agresivos, siempre y cuando estén lejos del mío, ¿no? Pero ya una vez que cruzan ese límite en donde yo me siento atacada, ay, no, sí siento que tengo una asociación ya muy marcada con ese miedo en mi mente, y sí me enojo mucho. Sí, creo que justamente está esta diferencia, y por eso el enojo se podría considerar ya más como una disposición a la intimidación, ¿sí? Más que una reacción como tal de protección. Sí, pero bueno, nada, al final el problema con las emociones es que al ser más conceptos o constructos, ¿no? Cada quien tiene una idea diferente de cuándo sí es enojo, cuándo no es enojo. Incluso, ¿no? Desde la psicología científica, diferentes autores pueden estar de acuerdo en unas cosas, ¿no? Y no estar de acuerdo en otras, ¿no? Creo que más bien, pues ahí ya es muy controversial, ¿no? Decir, ¿es que realmente estás enojado o realmente lo que sientes es miedo, ¿no? Pero típicamente, pues yo considero que la mayoría de las personas que estudian el tema dirían que en realidad esta es una reacción más bien de miedo. Aunque parezca enojo, o aunque mis comportamientos sean como intimidar al otro. Como cuando el niño se cruza la calle y la mamá lo agarra del brazo y le mete un jalonzote y le pega unos gritos. Sí. Y como tal no es tanto que la mamá está enojada, lo que pasa es que de manera enérgica está tratando de advertirle que no se ponga en riesgo. ¿Sí? Para fines de la psicoterapia es interesante porque sí representa diferencias muy importantes de cómo intervenir en un caso o en otro. E incluso ahorita que hablabas de que puede haber otras condiciones que sean las que hagan que el enojo se exprese de formas inapropiadas o, bueno, no convenientes, podría ser que además de un trauma o una cuestión así como muy de fondo, también sean factores tal vez más superficiales como el estrés. O sea, yo noto que en los momentos en los que tengo prisa, soy mucho más vulnerable a enojarme y a estar irritable y con cualquier cosa aprenderme, como estar como de mecha corta. O cuando estoy en una semana de muchísimo trabajo, de mucho estrés por algo, a otros días en donde puede pasar exactamente lo mismo y yo reacciono tranquilamente. Entonces también hay estos factores, ¿no? Que a lo mejor no hay un trauma detrás, pero sí estrés o sí, no sé, condiciones hasta biológicas como estar en un periodo hormonal, no sé, cuestiones así. Claro, aparte de los factores culturales, pues también hay circunstancias más inmediatas, como puede ser que estoy bajo mucha presión en el trabajo, que estoy enfermo, que no he dormido bien, ¿no? Que es tal día de mi ciclo hormonal.
Entonces sí hay toda una serie de factores que nos hacen menos reflexivos. Y que obviamente como ya estamos experimentando dolor, porque ya estamos estresados, ya nos duele el pie, etcétera, entonces una ofensa o un daño se percibe como más grave. Tal vez en otras circunstancias lo dejaríamos pasar, pero en situaciones como estas no. Y hay otro tipo de agresión que también se asocia a eso y que está desligada del enojo como tal. Hay personas que cuando están muy irritadas, están irritadas por sus circunstancias en general. Entonces no hay un agente causal de su enojo directo. Entonces lo que se empieza a ver es lo que se conoce como agresión desplazada. Entonces vas por la vida echando pleito, ¿no? Con lo que sea y con sin quien que sea. nadie realmente te haya hecho nada en particular. Okay. O sea, ya llegas a la casa, ¿no? Como provocando, Ya, ¿no? ajá. Esto se relaciona, no sé, solo de verdad vino una duda curiosa a algunos pacientes que a veces te dicen, como que estoy enojado, pero no sé por qué. O sea, como sentirte enojado de la nada, ajá, constantemente. Sí, bueno, es un caso curioso, ¿no? O sea, puede ser que típicamente, ¿no? Le está llamando enojo a lo que yo le llamaría irritabilidad, ¿sí? Pero también es posible que más bien no tiene como estas competencias como para observar su molestia e identificar que hay un agente causal, ¿no? De esa molestia, ¿sí? Entonces, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Y como para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor nos esté escuchando y que se identifique como un enojón o como una enojona? Y no sé, tanto a alguien que a lo mejor nunca ha pedido ayuda al respecto, a alguien que a lo mejor también ya ha intentado cosas, ¿no? Ya ha ido a un grupo de neuróticos anónimos o ha ido a terapia o ha intentado cosas incluso farmacológicas y que le cueste regular el enojo. No buscamos algo así como dar tips, pero sí, ¿cuál sería tu perspectiva si alguien te contara que está en esta situación de me enojo mucho, me siento como una enojona? Pues en primer lugar te daría un abrazo, ¿no? Y te diría pues Ven. que no estás solo. No, y de verdad, o sea, reconocería como esta autocrítica, ¿no? Las personas que tienen problemas con su enojo típicamente no buscan ayuda, justamente porque lo identifican como algo justificado. Entonces, muchas veces cuando llegan a recibir psicoterapia, van más bien obligados por alguna razón, ¿no? Y bajo amenaza. Porque ya han tenido problemas con la ley, porque tienen problemas en su matrimonio, ¿no? Legales de tipo civil, etcétera. Entonces, incluso se sabe que no es muy buena idea el tratamiento grupal para el enojo. Hay que tener mucha experiencia y saberlo manejar muy bien. En particular hay un autor que se llama Raymond Di Giuseppe, que hay como muchos comentarios al respecto para hacerlo bien, porque incluso en la terapia grupal del enojo es muy común que alguien dice, yo me enojé por no sé qué, y el resto de los compañeros, bien hecho. Entonces, yo me hubiera enojado también. Es una cuestión interesante. O sea, la realidad es que también no hay un enojón que no trae porra detrás. Pero bueno, es un tema muy complejo. La verdad, a mí me parece muy apasionante. Yo creo que hay que reconocer que está pidiendo ayuda porque está reconociendo que aunque aparentemente el enojo puede traer beneficios, mucha gente siente que se calma o que le ayuda a lograr objetivos, está reconociendo que hace un daño. Y entonces, primero que nada, yo aplaudiría el que quiere ayuda, ¿no? Y que, pues que la busque, ¿no? Y que tome en consideración que en primer lugar es muy importante aprender a monitorear las situaciones que te pueden llegar a enojar. Que a veces no se pueden anticipar esas situaciones, pero sí podemos reconocer las señales que nos dicen que ya estamos en proceso de enojarnos. Y que busquen que la persona que les ayuda les permita ayudar a flexibilizar o a tomar una perspectiva más amplia, a ser más empáticos con los demás, a juzgar de manera apropiada
sus interpretaciones sobre la situación, sus propias capacidades, su adecuación a partir de las circunstancias, de forma que puedan encontrar nuevas formas de expresar su molestia, porque seguramente hay algo legítimo en su molestia, solo que tal vez también hay algo dentro de su experiencia de molestia que ya tiene 2 rayitas de más, ¿no? Entonces, que aprendan a ver hasta dónde se justifica y cuáles son los medios hábiles para así utilizar su enojo a su favor. Que el punto no es que el enojo sea un problema. El problema más bien es no saber tomar una adecuada perspectiva cuando estamos enojados y no saber expresar ese enojo de una manera útil a corto, mediano y largo plazo para la propia persona y para los otros con quienes convive. Sería un poco como aprender a enojarnos, no dejar de enojarnos, sino aprender a enojarnos de una manera más efectiva, ¿no? De alguna manera. Totalmente, incluso en el tema de la psicoterapia creo que cada vez está muchísimo más divulgado el que las emociones no son un problema per se que te tienes que quitar, pero en el enojo todavía hay muchos colegas incluso, ¿no?, que inevitablemente lo señalan como que sí es un problema. Y hay muchas tradiciones, por ejemplo, religiosas, que lo consideran también un problema. Entonces, al final del día también hay que desmitificar el enojo, ¿sí?, para poder llegar a este punto en el cual reconocemos que la solución efectiva es aprender a enojarse, no aprender a no enojarte. Yo solo quiero terminar con una pregunta, Mitch, que es, ¿qué le dirías a las personas que conviven con alguien que se enoja? ¿Cómo desmitificar del otro lado, ¿no? Como esta señalización de tú tienes la culpa por enojarte. Ya. Bueno, yo creo que ahí es muy importante reconocer que si uno se siente amenazado por el enojo del otro, lo mismo. Seguramente tienes razón de hacerlo y por otra parte, tal vez es necesario comprender la perspectiva del que se enoja. Porque la realidad es que el enojón se enoja por alguna razón. Entonces, tal vez sí hay algo que tú hiciste, ¿sí? A lo mejor y se está exagerando la gravedad de lo que hiciste, pero de alguna manera presionaste los botones del otro. Entonces, es muy importante dialogar. Yo que tengo que ver también en que el otro se enoje, y a partir de ahí poder hacer equipo y adoptar una perspectiva compasiva de quien se enoja y hacer equipo con él. Y si no se puede y te sientes en riesgo, pues, ¿qué haces ahí? Porque pues entonces los dos están sufriendo, ¿no? Entonces, pues eso también. Yo creo que hay que ser empáticos con la persona que se enoja, hay que aprender a hacer equipo con la persona que se enoja, porque también las personas que se enojan necesitan medios hábiles, habilidades sociales más efectivas de cómo expresar su enojo y resolver problemas. Pero si el otro tampoco sabe dialogar o negociar, por mucho que el enojón aprenda habilidades, aquellos con los que se enoja van a seguir siendo más parte de las circunstancias que molestan que de la solución, ¿no? Entonces también es muy importante reconocer que quien vive con el enojón sí sufre, pero tampoco es una víctima impotente del enojo del otro. Tienes alternativas, tienes decisiones. Y en muchos casos abandonar las circunstancias porque el problema de enojo del otro es muy grave es la solución correcta. Qué interesante. Podríamos pasarnos horas hablando de esto con Micha. Me gusta mucho la perspectiva, solo para terminar, de hacer equipo. Sé que tal vez no eres tan fan de Thich Nhat Hanh como yo, pero hay un libro de la ira que él escribe, se llama tal cual La ira, el libro de Thich Nhat Hanh, y justo hay una parte en donde habla de cómo hablar con el otro como, o sea, no sé si metafóricamente, aunque creo que intenta que lo hagas de verdad, como diciéndole ayúdame, o sea, como pídele ayuda a la persona con la que te estás enojando, justo un poco como de haz equipo conmigo para que yo pueda aprender cómo manejar esto de otra manera y expresártelo mejor. La verdad es que lo dice de una forma muy poética que no sé qué tan viable sea en la realidad, pero al final esta idea de hacer equipo con el que me está haciendo enojar o hacer equipo con el que está enojado conmigo,
pues creo que es como bastante innovadora porque siempre lo hemos visto, bueno, por lo menos yo, como un trabajo individual, no tanto de equipo. Claro. Sí, el enojo es una emoción muy social, ¿no? Al final del día, y sí, o sea, yo cerraría con este último comentario, que es que el que está enojado está sintiendo mucho dolor. Y de una manera muy confusa es lo que te está intentando comunicar, ¿no? El que está enojado de alguna forma está pidiendo ayuda. Qué validante para los que nos enojamos poquito. Pues muchísimas gracias, Mitch, por haber estado con nosotros. Nos da muchísimo gusto que hayas podido estar aquí. Es un honor para nosotros tenerte. Y aprendemos mucho contigo, Mitch. Muchas gracias. Esperamos los comentarios enojados. Muchísimas gracias por escucharnos y pues les recordamos que nos sigan, nos den like en nuestras redes de Mantis, del podcast de Hazlo Simple también, y nos dejen sus comentarios para saber qué temas les gustaría que abordáramos, comentarios a favor, en contra, críticas, enojados, todo se vale. Muchísimas gracias y esto es Hazlo Simple. Síganos.